coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Pues seguimos aquí en la Iglesia en Casa y estamos en directo y vamos avanzando y empezamos con esa sintonía que acabamos de escuchar, nuestra parte dedicada al estudio de la Biblia en nuestra escuela de los sábados, en nuestra escuela de Biblia, en nuestra escuela sabática, que como ya sabéis la mayoría, por trimestres vamos estudiando una temática en particular y profundizando y compartiendo lo que cada uno durante la semana pues ha ido recogiendo y pues relacionándonos con el texto y más allá del texto, relacionándonos, que es el objetivo, con Jesús, que es el que inspira y el que nos quiere, ¿no?, a través de su palabra, pues hacer mejores. Bueno, estamos con el libro de Efesios y hoy es la última lección, la última semana, donde vamos a tratar de cerrar, vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a ir rescatando aquellas cuestiones y planteamientos que hace el apóstol en esta carta y vamos a compartirla entre todos, así que tenéis el chat de YouTube ya a vuestra disposición para que todo lo que tiene que ver con esto, pues no lo quedéis y lo compartáis en grupo. Antes de dar paso al resumen que nos hace siempre la Escuela Sabática Live, que nos gusta, me he topado esta semana con la siguiente declaración que bien podría haber pasado así. No es que obligatoriamente fuera así, pero tiene sentido. Y es que 4 hombres salieron de Roma en el año 62 para dirigirse a las comunidades de Asia, a lo que es hoy Turquía. Estos viajeros llevaban en su equipaje 4 escritos hablando y dedicados a la fe cristiana y dedicados a aquellas comunidades, aquellos grupos que iban reuniéndose en torno a la buena noticia de que había llegado el Mesías. Documentos valiosos que hoy no tendríamos si no hubieran viajado y se hubieran conservado. Roma no llegó a entender nunca, y yo casi entendería de que muchas veces tampoco nosotros, el significado de estos 4 escritos salidos de la pluma de un prisionero que, si lo hubiera sabido seguramente el emperador, habría destruido aquellos mensajes. Cuando se despidieron del apóstol, Pablo les entregó a cada uno las cartas para llevarlas a sus propias iglesias. Estas 4 cartas son conocidas como las epístolas carcelarias de Pablo, debido a que las escribió mientras se hallaba en reclusión, prisionero en Roma, esperando la vista para ser la audiencia ante el emperador, que en ese momento era Nerón, a quien el apóstol había apelado como ciudadano romano, que era su derecho. Podemos identificar bien a estos 4 hombres, dicen algunos teólogos. Epafrodito, que llevaba la carta a Filipo, la carta a los filipenses. Tíquico, que llevó la carta a los efesios, y que se hace mención en Efesios 6:21. Epafras a Colosas, la carta a los colosenses. Y Onésimo llevó la carta a Filemón. Estas 4 cartas presentan un cuadro bien compuesto de Cristo, de la Iglesia, de las preocupaciones del apóstol, de lo que espera para esas comunidades, de lo que quiere que seamos y de que comprendamos, del valor de las relaciones. Y bueno, es la más alta expresión, dicen muchos, de lo que significa ser un cristiano. Pero ¿de qué habla Efesios? ¿De qué hemos estado hablando este trimestre? Pues vamos a meternos en harina, pero como hemos anticipado, hagámoslo primero con la Escuela Sabática Live. Los Alpes son una cadena de montañas situada en la Europa Central. ¿Saben cuántas cimas hay en los Alpes? Oficialmente 82 cimas. ¿Y cuál es la cima más alta? El Mont Blanc, ubicado entre Italia y Francia, con más de 4.800 metros sobre el nivel del mar. Correcto. Ahora imaginemos que estamos en la cima del Mont Blanc y que desde allí podemos ver otras cimas. ¿No les parece un paisaje hermoso? Luego sacamos un dron con cámara 4K y lo echamos a volar. ¿Pueden imaginarlo? Obtendríamos un panorama muy completo.
Ese es uno de los privilegios de la altura, nos da una vista más amplia y completa de las cosas. Bueno, algo así ocurre con la carta a los Efesios. De hecho, alguien la describió como los Alpes del Nuevo Testamento. Es como si Pablo nos llevara al Mont Blanc, elevara un dron y desde allí nos mostrara las cimas más importantes del Evangelio. Lección 14. Efesios en el corazón. Llegamos al final del trimestre. ¿Y qué mejor manera de culminar nuestro estudio de la carta a los Efesios que mirando desde arriba las cumbres más altas de la carta, recordando lo aprendido y guardando en nuestra mente una foto panorámica de esta fascinante carta circular? ¿Lo recuerdan? Más que a los Efesios, Pablo dirigió esta carta a los cristianos de todas las épocas en todos los lugares, y eso nos incluye a ti y a mí. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son las cimas más altas de la carta a los Efesios? En primer lugar, la cima de la redención. En el capítulo 1, Pablo nos lleva a la cima más importante de todas, el Mont Blanc del Evangelio, la cima de la redención. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. La palabra griega traducida como redención en Efesios 1:7 es apolutrosis. ¿Recuerdan lo que significaba? La compra de la libertad de un esclavo. O sea que Cristo compró nuestra libertad con su sangre. Exacto, pero no fue una redención improvisada. No fue un plan sobre la marcha de Dios porque algo salió mal en el camino. La cima de la redención es la más alta e importante porque cubre el lapso completo de la historia de la salvación, desde la eternidad pasada, pasando por las acciones llenas de gracia de Dios en Cristo hasta la eternidad futura. Nuestra redención es una iniciativa divina que se diseñó desde antes de la creación del mundo y que comparamos incluso con un dispositivo de seguridad implementado por un padre al que le preocupaba que su hijo pudiera meter un cuchillo en un tomacorriente. La idea era que el niño obedeciera, pero si no lo hacía, se activaría el interruptor de circuito por fallo a tierra, que al detectar la diferencia en la corriente del sistema, interrumpiría la corriente eléctrica en milisegundos y salvaría al niño de la muerte. El dispositivo de seguridad de Dios es el plan de la salvación, y cuando Adán y Eva pecaron, se activó de inmediato. Y hoy, por la gracia de Cristo, podemos escalar la cima de la redención y ser salvos de la muerte eterna. En segundo lugar, la cima de la reconciliación. En el capítulo 2, Pablo nos recuerda la realidad de todos y cada uno de nosotros. En otro tiempo, ustedes andaban muertos en sus transgresiones y pecados. ¿Recuerdan qué historias mencionamos para entender esto de estar muertos en nuestras transgresiones y pecados? La de Mefiboset. ¿Quién dijo que él era un perro muerto? Y la del hijo pródigo, cuyo papá dijo que estaba muerto y había revivido. Correcto. Y puesto que todos estábamos muertos, todos necesitamos de la gracia de Cristo para volver a la vida. Esa necesidad universal de la gracia de Cristo nos lleva a la cima de la reconciliación. En Cristo ya no hay judíos ni gentiles. ¿Cuál era la problemática de la época? Que los judíos rechazaban a los gentiles llamándoles incircuncisos. Exacto. Incluso el muro interior del templo tenía tablillas con una advertencia escrita en griego y en latín. Ningún extranjero puede entrar dentro de la barrera que cerca el templo. Todo el que sea sorprendido será culpable de muerte. Pero Pablo escribió: Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¿Lo notan? Es como si el madero vertical de la cruz indicara una reconciliación vertical, nuestra paz con Dios, y como si el madero horizontal de la cruz señalara una reconciliación horizontal, nuestra paz con nuestros hermanos. Tan importante era para Pablo esta cima de la reconciliación que en el capítulo 3 la presenta como un misterio, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En tercer lugar, la cima de la unidad.
En los capítulos 4 y 5, Pablo nos invita a todos a escalar la difícil cima de la unidad y nos da un mapa en forma de poema que representa la guía principal para escalar esa cima, los 7 unos de Pablo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. De ese paquete de 7 unos se destacan 3, el segundo, El Espíritu Santo, el cuarto el Señor Jesús. y el séptimo. El Padre amado. Tercera, segunda y primera persona de la deidad, respectivamente. ¿Recuerdan? Pablo está hablando de la unidad y aquí nos pone como modelo a las 3 personas de la deidad. ¿Son diferentes? Claro que sí. Sin embargo, viven y actúan en perfecta unidad, como deberíamos hacerlo nosotros. Y en el contexto de esa gran cima de la unidad de Dios, Pablo señala otras cumbres. La unidad de la iglesia. Una de las cosas más trágicas que nos pueden ocurrir en la experiencia cristiana es que nuestra iglesia esté fragmentada o dividida por contiendas, por no saber trabajar en equipo o por permitir que falsas doctrinas se introduzcan en la iglesia. Una iglesia dividida no crece. Por eso Pablo nos hace ver la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, en el que Jesús es la cabeza y nosotros los diferentes miembros. La unidad en el matrimonio, enfatizando en el respeto que las esposas le deben a sus esposos y en el amor que los esposos le deben a sus esposas, Pablo les recuerda a los cónyuges que son una sola carne y que maltratar a nuestro esposo o esposa es como maltratar nuestro propio cuerpo. La unidad entre padres e hijos. Pablo le dice a los hijos que obedezcan en el Señor a sus padres y a los padres que no hagan enojar a sus hijos, sino que los críen según la disciplina e instrucción del Señor. La unidad entre grupos sociales. Pablo incluso da consejos a esclavos y amos para que puedan convivir en la unidad y armonía que el Señor demanda. Y aunque en nuestros días, gracias a Dios, casi ninguno de nosotros tenga que ver con esa aborrecible práctica de la esclavitud, el principio sigue vigente. Dios no hace acepción de personas y la gracia de Cristo es para todas las clases sociales. ¿Se imaginan una iglesia donde la hermandad, los esposos, los padres y los hijos fuéramos realmente unidos? Subir la cima de la unidad es una experiencia que debiera vivir toda la iglesia. Y en cuarto lugar, la cima de la victoria. Finalmente, en el capítulo 6, Pablo nos recuerda contra quién es nuestra lucha. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y entonces nos invita a subir la cima de la victoria usando toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El término alpinista nace justamente de esas personas que en el pasado intentaban escalar los Alpes. Hoy el alpinismo no se limita solo a los Alpes, sino a subir cualquier montaña, desde los Andes hasta el Himalaya, superando caminos difíciles como roca, nieve o hielo. Y no sé si lo han notado, pero los alpinistas siempre suben en equipo. Por eso la clave de Efesios está en la unidad. Es el hilo conductor de la carta. Nuestra gran cima es la Sión celestial, con Cristo a la cabeza, y respaldados en la familia y la iglesia, podremos alcanzar la cumbre de nuestra salvación. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les concedan paz, amor y fe a los hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Pues gracias a todo el equipo que hace estos resúmenes que nos ayudan a no perdernos y a concretar. No vamos a tener demasiado tiempo y siendo que es una lección o una última semana que vamos a tratar de culminar, ¿no? de poner el broche al trimestre, básicamente mi objetivo es que compartamos aquello que os ha llamado la atención y sobre todo que nos podamos ir después de este rato con ganas de volver a releer
con ganas de volver a meternos de lleno en una carta que para mí ha sido, yo creía que conocía la carta de Efesios y me he dado cuenta este trimestre de que hay tantos detalles, tantas cosas a las que hace referencia el apóstol, que me he quedado así como diciendo, Pablo, necesito volver otra vez al texto de vez en cuando porque es que son tantos detalles. Así que una rápida valoración y os voy a pedir intervenciones al punto, ¿eh? Así que podemos empezar con Jorge, que antes lo hemos dejado para el final. Ahora, Juan Luis, si nos abres el micro de Jorge. Jorge, ¿cuál es tu valoración y tu impresión de esta carta? Pues yo creo que es una obra digna realmente de ese siervo que Dios eligió. Y yo creo que no lo eligió. Nosotros podemos ver, por lo menos yo lo veo a través de Efesios, el motivo principal por lo cual Dios eligió a Pablo para cumplir con la misión que él cumplió. Pablo era un hombre que conocía profundamente, un judío con la mejor educación en cuanto a la Torá y la tradición, pero también un hombre cosmopolita, porque hablaba por lo menos el griego, como lo hablaba también en la lengua que podían entender sus compatriotas. Y él entonces empieza esa tarea predicando al mundo gentil. Y en Efesios nosotros vemos eso, ¿no? Como él va diciendo que primeramente él alude al plan de salvación. Yo no estoy muy de acuerdo con una declaración que hacía aquí recién en la escuela sabática Like. Yo creo que Dios sí tenía el original, el plan original, la descendencia de Adán y Eva y una relación eterna de amor, ¿no? Pero eso falló evidentemente, y nosotros ahora lo que Pablo llama como ese plan, ese misterio de Dios es el plan B. Dios ya había previsto que podía haber una posibilidad y él tenía un plan B. Y entonces él se lo revela a Pablo. Quizás nosotros podemos entender más fácil esto leyendo Romanos, donde Pablo dice que él está muy triste por la situación de sus hermanos según la raza. Y dice que es un poco complicado, pero se entiende en el contexto. Ellos fueron desgajados como pueblo de Dios. Y gracias a eso se abre la oportunidad para los gentiles, vosotros los paganos que andabais en pecado. Pero dice, pero cuidado vosotros, porque si Dios no aceptó el desvío de las ramas originales, tampoco aceptará vuestros desvíos. Y habla de que al final muchas de esas ramas originales, junto con las injertadas, serán el pueblo que va a estar esperando la segunda venida de Jesús. Por eso yo creo que Efesios es una carta magistral donde nos habla incluso a nosotros que estamos viviendo hoy, para darnos cuenta de, en esta nueva vida, cómo tenemos que comportarnos como comunidad, cómo tenemos que comportarnos como hogar, ¿no? Padres e hijos, cómo tenemos que comportarnos en las relaciones laborales, cómo tiene que haber una diferencia en nuestra vida con respecto a la vida pasada, cuando Cristo realmente y nosotros hemos aceptado su sacrificio y Cristo vive en nosotros. Esther. Pues mira, a modo de resumen, cuando me dijiste, oye, voy a pediros a cada uno de vosotros que hagáis una aplicación personal, ¿no?, de lo que ha sido Efesios en este trimestre, me hice un esquemita diciendo lo que me sirve a mí, ¿de acuerdo? De Efesios, de lo que hemos podido repasar. Y me quedo con alguna cosa como, para mí, es un mensaje de salvación, de unidad, de paz. Es un mensaje práctico, porque me invita a vivir una vida mejor. Me invita a cambiar de vida además. Y es un mensaje que, a pesar del lenguaje bélico, es un mensaje de armonía. Me invita a estar en armonía con Dios y con los demás. También me da un mensaje de igualdad, de luz, porque me desvela cuál es el misterio que hemos repasado, ¿verdad? Y es un mensaje de atención. Me invita a despertar y a ser sabia. Y por último es un mensaje de cambio. Abandona tu vida antigua y vístete con un vestido nuevo. De manera que es algo mucho más práctico, mucho más personal, mucho más íntimo que a lo mejor algún estudio teológico que pudiéramos hacer. Para mí ha sido un descubrimiento, un Efesios para mí, el Efesios para Esther, el que me invita a despertar, a espabilar, a buscar luz y a cambiar de vida. Y muy importante, para mí es de lo más importante, es un mensaje de reconciliación. Reconciliación con Dios, reconciliación con cualquier ser humano. Ya no hay clases. No las había, pero es que no las hay. Estamos reconciliados otra vez por la sangre de Cristo, como nos dice, creo recordar, en el capítulo 2. Con eso me quedo. José. Pues ha sido
la verdad que muy enriquecedor el estudio de esta carta este trimestre, al menos para mí. ¿Y qué es lo que saco yo de esta carta? Pues yo la veo como un documento fundacional del cristianismo. Yo, para mí, la iglesia cristiana no eran los 120 que estaban en el aposento alto. La iglesia cristiana es lo que vino después. Esa mezcla de judíos y gentiles. Los 120 del aposento alto eran el núcleo fundacional, podríamos decirlo, a partir del cual se iba a extender la iglesia, pero la iglesia empezó a ser la iglesia cristiana después del trabajo de Pablo, de ese trabajo misionero, de ese romper ese muro que él decía que parecía que los demás estaban reacios y remisos a llevar esta obra aparte. Y de la que se nos habla de estas tres cosas que nos decía la Escuela Sabática Light. Se nos recuerda que, bueno, pues el plan de salvación, se nos recuerda el plan de reconciliación, no solamente de Dios con los hombres, sino entre nosotros, y se nos insta, ya que estamos reconciliados y vamos todos a una unidad. Y de hecho, la lluvia temprana solo pudo tener efecto porque hubo esa unidad en esos 120 que hablábamos del aposento alto, y la lluvia tardía que esperamos tampoco podrá ser sin esa unidad a la que Pablo nos está invitando. Por lo tanto, yo encuentro que esta carta nos afecta hoy de forma especial porque es una carta que se hizo en un momento de globalización. El Imperio Romano, con un idioma único, el latín, para las comunicaciones habituales, y un idioma único intelectual, el griego. Ahora mismo estamos en un imperio globalizado. De hecho, hoy aquí estamos sentados gente de distintas nacionalidades, estamos en distintos sitios y estamos hablando en una misma lengua. Hoy tenemos el inglés, tenemos el español como grandes vehículos, tenemos las tecnologías y ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Que hay mucha diversidad. ¿Qué es lo que se encontraba antes en las iglesias? Que había una diversidad que además para los judíos era antinatural, estar sentados junto con los gentiles. ¿Cómo podía ser eso? Pues ahora estamos todos de la misma manera. Yo creo que es la carta para nuestro tiempo. La carta para nuestro tiempo. No sé si ahora Ángel dice, mira, me quedo con esto del apóstol. Bueno, justamente sobre el tema del tiempo, Efesios tiene algo muy particular, es que era el contexto de esa situación, pero pareciera un contexto atemporal, porque es un contexto que aplica a ese tiempo y a este momento. Es un contexto donde te dice, esto es la iglesia cristiana, y luego te lleva a decirte, ok, perfecto, esta es la situación en la que vive el cristiano y esta es la forma de vivir del cristiano. A mí en Efesios me pasa lo que tú comentas sobre que yo este trimestre quedé como que, este es un libro de leerlo, volver a leerlo y volver a leerlo. Porque antes lo usaba como quizás referencias puntuales en ciertos aspectos. Unidad, evangelismo dinámico, el plan de salvación, usabas referencias. Pero cuando lees todo Efesios, te das cuenta de la posición en la que te encuentras. Es como ver un manual resumido. Esta es la vida cristiana y así se lleva. Y me quedo de Efesios con un sabor de boca agradable, porque ahora llevo un pensamiento de un evangelio que debe ser dinámico. Un evangelio que tiene energía, un evangelio que tiene que llevarse como esta imagen bélica, como esta imagen de entrenamiento y puesta en acción. Entonces, Efesios es muy reavivante en mi vida. Yo no sé, Richard, y me gustaría ahora os planteo otra cuestión y ya vais pensándola. No pondrá, quiero escucharte, pero ¿no pondrá el apóstol el listón demasiado alto? Quiere decir que para los que estamos nosotros aquí, para una vida como la nuestra, en nuestra ocupación y quehacer, en nuestros objetivos vitales, Pablo está tiene el acelerador puesto. Quiere decir, va un tema con otro. Es decir,
¿no darían ganas a alguno de decir, Pablo, cálmate un poco, que nos estás pidiendo quizá demasiado? No sé si por ahí quiero escucharos también, pero ¿cuál es tu valoración o cómo ves la carta de Efesios? Te respondo las dos. Vale. No sé qué esperamos de Pablo. No sé si queremos que nos mienta o que nos diga la verdad. Yo creo que me parece que esta epístola es una epístola práctica. Es una epístola escrita por Pablo para la iglesia en casa, ¿vale? En la cual Pablo dice, estoy en la cárcel, sé que las cosas no van a ir a mejor, así que te voy a escribir lo que necesitas saber. No te voy a contar ni teorías, ni aquellas cosas que tú quieres escuchar, te cuento lo que necesitas. Y no creo que nos ponga el listón muy alto. Lo que nos dice es que si somos cristianos tenemos que vivir como cristianos. Empieza su carta hablándonos del tema central, que es lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué tengo que actuar como cristiano? Pues porque Jesús, que es Dios, vino y se hizo hombre por nosotros. Nos hemos repetido durante todo este trimestre un texto continuamente, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros. No hay nada en ti que te haga ser salvo, más que Dios te tuvo en consideración y, a pesar de cómo eres, vino a morir por ti y quiere transformarte. Y eso tiene que impactar en tu vida. La epístola de Efesios es una epístola de impacto. O sea, eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar en tu comunidad. Cuando escribe no hay judíos ni griegos, cuando escribe ya no hay separación entre los gentiles y los judíos, lo podemos trasladar, ¿verdad? Ya no hay nacionales y extranjeros, ya no hay españoles, rumanos y latinos. Trasladarlo a vuestras iglesias. Ya no hay ricos y pobres. No, todos formáis parte de la iglesia. Bueno, todos sois iglesia. Te voy a interrumpir y termino. Porque esto que me lo había hecho, me llama la atención, no había interrumpido a nadie. Poderosamente la atención, porque, y ahora quiero que sigamos ahondando en este tema, ¿realmente es tan revolucionario Pablo? Tiene que serlo. Se están poniendo en marcha una nueva estructura, están incorporándose gente de diferente origen, de diferente procedencia, pero entonces alguien podría decir, bueno, eso fue como estaba montado hace 2000 años. Nosotros, afortunadamente, aquello lo tenemos más que superado, ¿no? Hemos avanzado tanto que nosotros este planteamiento de vida no lo necesitamos, ¿no? Cuando decimos es que no es tan actual, entonces llegamos al otro punto. ¿En qué hemos avanzado? Deberíamos tener algunas cosas tan claras, o que Pablo nos habla para nosotros. Algo no ha funcionado bien en la cristiandad. Tenemos en nuestras iglesias grupos de nacionales y grupos de extranjeros. Tenemos iglesias solo para españoles y iglesias solo para rumanos. Por ejemplo. Tenemos grupos de conservadores y grupos de liberales. Pues entonces no hemos avanzado, porque a mí me gusta mucho en esta escuela cuando Pablo menciona los 7 unos. Nos une más que lo que nos separa. Siempre buscamos la diferencia. Pero quien está al lado cree en el centro lo mismo que tú y te une más de lo que te separa. Tú separas por las cosas pequeñas en vez de unirte por las cosas grandes. Y la carta es una carta de cohesión, es una carta y enseguida termino, de necesitas transformar tu vida en tus relaciones con tu hermano, porque si no transformas tu vida en tus relaciones con tu hermano, da igual que seas el pastor, que seas el primer anciano, que seas jefe de departamento, que seas primer diácono, da igual lo que seas. Cuando Jesús venga, te dirá, no te conozco. Porque si tú no tratas a tu prójimo como Jesús les trataría, no conoces a Jesús. Y Jesús no te conoce. Y esa es la pieza clave, realmente. Si tú no tratas, y termino, a tu cónyuge, a tu marido o a tu esposa con la ternura que lo haría Jesús, Jesús no te conoce. Si no tratas a tus hijos de la misma manera, no conoces a Jesús y Jesús no te va a conocer. Y si no tratas a tus empleados, a tu jefe, si no eres honrado en tu trabajo y no haces como Jesús actuaría, cuando venga Jesús, da igual lo que seas, Jesús te va a decir no te conozco. Entonces es una carta de impacto, una carta práctica para nosotros hoy en día. Se pone Richard serio, pero no sé si que no me pongo serio. Los demás veis a Pablo, al apóstol, tan serio, es decir, tan importante es esto, tan revelador. ¿Algo se nos escapa? ¿Qué opináis?
Bueno, yo voy a contestar a la primera pregunta que nos hiciste, que me parece muy, no sé, que está muy bien. Sí, es una carta de mínimos, es una carta de máximos, se nos exige mucho. Bueno, yo creo que no es una exigencia. Yo creo que estamos teniendo impacto en el mundo. Si no lo estamos teniendo, es que quizás no estamos viviendo a la altura de lo que esta carta pide de nosotros. Y quizás sean palabras un poco gruesas, pero de verdad que nos amamos, de verdad que consideramos a Cristo el centro de nuestra existencia, de verdad que vivimos como personas que creen que son salvas, vivimos como salvos, vivimos como con esa alegría de decir, mira, yo puedo estar en la cárcel, puedo ver mi final próximo, pero yo sé que soy salvo, yo sé que he luchado, que he corrido la buena carrera, yo sé que he luchado la buena batalla, yo sé, vivimos con esas certezas o nos debatimos en un campo de dudas entre lo que tú decías, Juan Franter, de nuestra vida aquí ya también planificada también, y a lo mejor tenemos que dejar muchas cosas, a lo mejor tenemos que dejar atrás Sodoma y Gomorra e irnos a la montaña. Yo estoy hablando evidentemente de forma simbólica. Así que yo no creo que sea una carta de mínimos ni de máximos. Yo creo que si queremos tener impacto, como tuvo la Iglesia primitiva, no tenemos otra alternativa que el de amarnos, que el de poner a Jesús en primer lugar, el de caminar juntos y tener la unción del Espíritu Santo para acabar la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Sería Pablo un buen líder de empresa hoy? ¿Le contrataríamos como líder en una empresa? Yo me temo que sí. En algún momento Pablo en Efesios nos invita a dejar la necedad y a ser sabios, ¿verdad? Y yo me he preguntado a lo largo del trimestre, lo hemos hablado en algún momento, ¿tenemos confianza realmente en el poder de Dios? Recordamos que hemos estudiado sobre el poder de la resurrección, ¿recordáis? Y también nos dice Pablo que podemos ser depositarios del mismo poder con el que resucitó de los muertos. Y ese poder te puede convertir en algo que ni siquiera te hubieras imaginado que puedes ser. Yo creo que el Pablo de Efesios, el Pablo que es nuestro líder espiritual también y puede ser un líder espiritual en este momento, es un tipo que nos invita a salir de la mediocridad. Es un tipo que nos invita a buscar lo mejor que podemos dar, precisamente porque podemos ser depositarios de ese poder. Y que nos invita al crecimiento no es ponernos el listón demasiado alto, es que tú estás diseñado para crecer, estás diseñado para desarrollarte, estás diseñado para llegar a ser la mejor versión de ti mismo. ¿Y cómo puedes hacerlo? Depositando ese poder en tu vida cada día y a partir de ahí creciendo como Él te invita a hacerlo. Descubre tu potencial y trabájalo. Es evidente que el Evangelio de Efesios, es verdad que el Evangelio no es para mediocres y no te invita a quedarte en la mediocridad, te invita a salir de ahí. Por eso hablamos de cambio de vida, de buscar una vida mejor, de salir de tus zonas de confort, de las que también hemos hablado, ¿verdad?, a lo largo del estudio de Efesios. Y yo me preguntaba cuando hiciste esa pregunta, ¿a dónde quieres llegar? ¿Dónde crees que puedes llegar? Pues Efesios te da la pauta para llegar donde quieras. Fíjate un segundo, dice Esther que no es un evangelio para mediocres, y es que en el evangelio no aprobamos con un 5, ¿vale? Yo no digo, hay 10 mandamientos, guardo 6 y estoy aprobado, ¿vale? De la carta de Pablo, trato bien a mis empleados, trato bien a mis hermanos y machaco a mi familia. 2 de 3 he aprobado. No, no es un evangelio de mediocres, no vamos al mínimo. Jesús nos invita al máximo, nos invita a imitarle, y Jesús, cuando le imitamos, no es mediocre, no es la mitad. Jesús, o eres cristiano o no lo eres. Bueno, como cuando invitan a ponerse la armadura, es toda la armadura. Claro, no es una cuestión de mediocridad o que se nos pida demasiado, es que o eres o no eres. Hay algo además que toca varios palos el apóstol, y es verdad que yo creo que a veces se pone serio, a veces se pone mirándonos a los ojos, como diciendo... Sí, es que esto es como un último llamado, es como él se siente como que estoy aquí, estoy llegando al fin de la carrera y necesito abrir los ojos de todos aquellos que quieren seguir a Cristo. Recordamos que Pablo
Pablo está escribiendo desde la cárcel, está recluido, aunque era un arresto domiciliario, muchos opinan que no era una cárcel como la nuestra. El sistema carcelario romano no estaba pensado para reinsertarse allí si te recluían, y sin embargo estuvo meses. Es decir, allí apeló al emperador y le dijeron, te pagas tú una casa, te dejamos visitas, puedes hacer vida, no puedes salir y te ponemos un par de guardias en la puerta. Eso fue el momento y eso estaba, pero es verdad que a Pablo se le nota como que se me acaba el tiempo y tengo que dejar algunas cosas que no se me pasen, ¿no? Habla del tema de ser heredero. A mí me gusta mucho. Hemos sido adoptados por Dios. Eso no es algo que yo he elegido como diciendo, ay, yo me gustaría. Las relaciones, la iglesia como cuerpo, la armadura que tú haces referencia. Pero hay algo que a mí no quiero dejar escapar y que hemos estado también anteriormente en las primeras semanas compartiendo. Y esto surge de las ganas de ser agradecido. Es decir, esto sale porque hay que reconocerle a Dios que se haya fijado en nosotros. Él, al principio del capítulo 1, dice, nos destinó a ser adoptados, pero empieza diciendo, alabemos, versículo 3, alabemos a Dios y Padre nuestro Señor Jesús. Nos ha bendecido. En su gran amor, dirá en el versículo 7, Dios nos ha liberado por la sangre de su Hijo y ha perdonado nuestros pecados. Alabamos siempre a Dios por su bondad, por lo bueno que es con nosotros, con lo bueno que eres contigo, conmigo. Es decir, ese es el punto de partida. Me parece muy interesante de que no es qué voy a hacer, qué voy a conseguir, qué me vas a dar, que como muchas veces planteamos nuestras relaciones de coste-beneficio. Bueno, y todo esto, ¿qué saco yo con todo esto? ¿Qué sacas tú? Bueno, sí, bien, no. Aquí Pablo, el punto de partida es que no se puede ser de otra manera que darle gracias a alguien que estábamos perdidos. ¿Cuánta gente se siente perdida? ¿Con cuánta gente no vamos y parecen zombies andantes? A veces nosotros nos metemos en esa dinámica y se pasan los días y dices, llevo una época de mi vida en que a veces no sentimos que llevamos el control. Todas esas sensaciones, y Pablo nos está invitando a pararnos. Y cuando te paras, que eso cuesta muchísimo, a veces nos da pánico porque topamos con cosas que no nos gustan y preferimos seguir en la rueda. Pablo dice, párate. Y cuando te paras, lo primero que le sale al apóstol es, qué grande es nuestro Dios, qué bueno es, que no podemos hacer otra cosa. Y a partir de ahí empezamos a construir. Somos herederos, fíjate lo que tal, fíjate, la iglesia es un cuerpo, fíjate qué relaciones deberían tener los padres con los hijos, que hace referencia, los que tienen empleado, o en esa circunstancia, en esa sociedad, esclavos, amos, que siempre en Cristo, siempre la coletilla en Cristo. A mí me llama mucho la atención cuántas veces utiliza el apóstol la referencia tal en Cristo. Es decir, todo tiene que pasar por su tamiz. Pero me estoy extendiendo y me gustaría que ya vamos abordando la última parte. Es porque Efesios es una carta cristocéntrica. No podrías cumplir el manual que lleva Efesios si tu vista no está puesta en Cristo. Claro. Efesios es un manual, pero ese manual solo se ejecuta si tú estás viendo a Cristo, si tú tienes una relación íntima con Cristo, si tú conoces de Cristo, si tú estás dispuesto a caminar con Cristo, entonces ahí puede. Por eso cuando dices del listón que es muy alto, lo verías muy alto si tú dijeras, listo, voy a cumplir con este manual a cabalidad. Voy a tener buenas relaciones con mis hermanos. Voy a hacer esto. Voy. Yo. Y no funciona así. Realmente Pablo no te coloca una meta o un listón, sino que Pablo te hace como los programas de concurso, que te dicen, detrás de esa cortina está una vida así. Y lo único que tienes es que ir con Cristo. Y es la única forma de develar la cortina. Y cuando develas la cortina te consigues con todo Efesios. Pero la única forma de mover esa cortina es estar con Jesús. Y todo lo demás lo vas a encontrar. Pero no es que tú vas a decidir tener buenas relaciones, que tú vas a hacer todos estos buenos pasos que te dice el manual, este manual corto. Yo veo Efesios como cuando tú te compras un televisor. Quizás te compras un televisor y tiene un manual así. Uh-huh. Pero tiene otro manualcito chiquitico que es resumido y te explica puntualmente todo. Y que cometemos a veces el error
de ir a ese manual y solo buscar lo que te interesa, cómo prender el televisor, ¿sí? Y luego dices, listo, ya sé cómo funciona, porque ya lo prendí y ya estoy revisando sin leer el manual. Pero cuando lees Efesios, te das cuenta que hay una cantidad de cualidades que no te imaginabas que ese televisor hacía. Así funciona Efesios con la vida cristiana. Tú te das cuenta de una cantidad de cualidades que tiene la vida cristiana y que solamente la puedes obtener en tu vida si miras a Cristo. Más cositas que queráis rescatar de este libro de Efesios. Recordamos una ciudad que se las traía en Éfeso, ¿no? Cosmopolita, dedicada mayoritariamente al culto a la diosa Artemisa o Diana, es decir, con uno de los centros de peregrinación que era el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El enfrentamiento que tuvo Pablo cuando estuvo viviendo allí 3 años con los que hacían los artesanos. Los artesanos, que un poco la predicación de estas nuevas creencias, de la buena noticia del Mesías, y que ya no hace falta a recurrir a los ídolos y tal, pues montó un revuelo. A esa comunidad le está diciendo todo esto, ¿no? Juanfran, el problema yo creo que ahora es que nosotros nos enfrentamos a una comunidad totalmente diferente. Y vamos a hablar de la actualidad porque sí, yo creo que todos estamos de acuerdo con el análisis que hacemos de la realidad situacional de Pablo en el momento que él escribe esa carta y lo que era Éfeso. Yo creo que hoy por hoy realmente la sociedad y este mundo es comporta una realidad que es inédita y no tiene antecedentes en el mundo y en la historia. Y fundamentalmente una de las cosas que yo creo que nos marca muchísimo ahora en este tiempo que vivimos, que es cuando nosotros tenemos que decidir qué hacemos con esta recomendación o estas recomendaciones que encontramos en esta carta que Dios nos la envía, en donde hay una lucha de ideologías. Y si ustedes se ponen, por lo menos yo lo percibo claramente así, esa lucha de ideologías actual que nos impone en este mundo nos lleva a una disgregación, es decir, un montón de personas que tienen un pensamiento, una idea y que están luchando para imponerse en esas ideas, en ese estilo de vida, y eso genera una fragmentación de la sociedad. Totalmente opuesto al proceso que Dios nos plantea aquí, que es de la unificación. Es decir, que no haya ningún tipo de diferencia, que no haya luchas. Pablo dice, creo que es en Corintios, que la realidad, es decir, la teoría está muy bien, pero la realidad, y él se refería a una iglesia de cristianos, no se está refiriendo al mundo, es que no está sucediendo esto porque sois carnales. Claro, si nosotros recordamos, Jesús dijo, es necesario que yo vaya para que venga el Espíritu Santo, y Pablo deja bien claro, ¿no?, las obras del Espíritu y las obras de la carne. Y yo creo que tengo que plantearme hoy si yo soy carnal. Si yo estoy sometido, aunque no exactamente en las ideas de estas ideologías que están pugnando hoy en el mundo para imponerse, pero sí dentro de mi idea como cristiano, en mi comunidad y en mi iglesia. Yo estoy tratar de imponer un determinado punto de pensamiento, o tengo en cuenta que Dios lo que ha dicho, y Pablo lo deja ahí bien reflejado por inspiración de Dios, que tenemos 7 factores fundamentales en los cuales nosotros tenemos que centrar nuestra unidad granítica. Y a partir de ahí, si yo implemento eso en mi vida, y el que está a mi lado también, entonces vamos a tener una comunidad totalmente diferente, donde judío, estoy reflejando esto, aunque ahora eso se amplía más, judío y pagano dejan totalmente su vida atrás, su zona de confort, su forma de pensamiento, y se avienen a puntos en común que hacen que finalmente por amor todos actuemos en forma no uniforme, sino en forma unánime. Yo creo que ese es el gran desafío a lo que pone Efesios, y ahí yo no sé si usar la palabra revolucionario, porque finalmente esto es una revelación de Dios, un plan que tiene la eternidad, pero es para nosotros ahora porque estamos sumidos en una sociedad que disgrega, que separa, que pone compartimientos estancos donde cada uno lucha para ganar su propia percepción de la vida y sus propias ideas. Propone
que realmente lo que tenemos que hacer es formar un pueblo que tiene, acá podemos hablar de 7 factores, ¿no? Pero todo centrado finalmente en Dios y ese plan de amor, y que Él quiere que ese mismo amor se refleje en nuestras relaciones. Lo que tenemos, y lo que tú dices, es a un Pablo que sabe y que ha transitado y que es... ¿a quién le puede decir, Pablo, es que tú dices, pero luego dices una cosa y luego haces otra? O es que, ¿no? Como muchas veces predicas, lo que tú haces predica más que lo que tú dices. Es que Pablo sabe en carne propia todo lo que está poniendo encima de la mesa, es decir, persigue a los cristianos y tiene que desandar ese camino. Iba en contra, apasionado, fariseo, todo. Se ha criado como, sabe de la cultura griega porque él no nace en Palestina, en lo que era la Judea de entonces. Y él dice, yo ya sé de lo que estoy hablando. ¿Quién le puede enmendar la plana a Pablo, no? Pero yo sigo preguntando, ¿no? Todo lo que dice Pablo, y al final él sabe que si algo nos tenemos que quedar, y ya tenemos que ir un poco, veo que el tiempo avanza, es que me gusta porque al final de todo lo que pone encima de la mesa, Pablo dice, esto no es fácil. Yo sé que esto no es fácil, es decir, tenemos que armarnos, porque esto es una lucha al final. Pero yo os pregunto, no nos gusta luchar, o sea, no queremos pelear. No sé si a vosotros tenéis esa sensación o es una cosa mía, pero ¿a quién le gustan las peleas? ¿A quién le gusta tener conflicto? ¿A quién le gusta tener que estar siempre en guardia? No es algo agradable, ¿no? La gente quiere tranquilidad, paz, y sin embargo Pablo está diciendo, no podemos escapar del conflicto. Y al final me da la sensación que la carta la lleva a ese punto, de decir, bueno, todo esto al final es que, ahora hermanos, dirá en el versículo 10 del capítulo 6, ahora hermanos, fortaleceos en vuestra unión con el Señor y su fuerza poderosa. Es decir, lo que más me interesa es que nos unamos a Cristo, porque será esa la clave. Y a continuación, protegeos. Y esa sensación de, hay que pelear. Es que pelear es muy cansado, es que pelear nos trae consecuencias a veces que no buscamos, que no deseamos. Y con esto yo lanzo ya mi última intervención y tendremos que ir un poco haciendo recogida. Si alguna cosa queréis que no se os quede, es el momento ahora. Entonces vamos a hacer esa ronda, a ver si nos da para un par de rondas. Esther. Pues mira, justo quería dejarlo por ahí, con la sensación de victoria. Hay algo que hemos repasado que es una idea preciosa. Vosotros ya no estáis en las tinieblas, erais de las tinieblas, pero ahora tenéis que andar como hijos de luz. Eso quiere decir que ahora ya vemos algo detrás del velo y ya tenemos luz para no andar en tinieblas. Es decir, que ya tenemos argumentos pues para no hacer las cosas como las hacíais cuando estabais en tinieblas. Y al hilo de lo de la guerra, lo hemos comentado recientemente, ¿verdad? No nos queda otra porque estamos en una guerra que no hemos escogido, pero vamos a caballo vencedor. Nosotros sabemos que esta guerra ya ha sido ganada. Nosotros sabemos que el final de la guerra es para nuestro capitán. Él ha ganado ya. Con lo cual, sabemos que si estamos en el bando correcto, él va a ser el que va a luchar por nosotros. Nosotros tenemos nuestras luchas diarias, pero la batalla la va a luchar y la va a ganar. De hecho, ya la ha ganado él. Con lo cual, es un mensaje de victoria. Es un mensaje de lucha, sí, porque mientras estemos aquí estamos luchando, pero nosotros sabemos que él ha ganado. Y ha ganado algo muy importante. Le ha ganado la batalla a la muerte. Y por medio de él podremos vivir eternamente, con lo cual el mensaje es más que positivo, es más que clarificador y es más que luminoso. Así que confiemos y descansemos en esto. La batalla está ganada. Así que las luchas al final son pequeños capítulos de un mensaje final maravilloso. Fíjate que me parece increíble que tú digas al final victoria, ¿no? Que eso me parece victoria. Ese mensaje de fíjate que estamos en esto, en lo otro, en estos temas, en lo otro, victoria al final, ¿no? Que es lo que queremos. José. Pues comentabas tú lo de que nos da cosa como luchar o si tenemos que luchar, pues que ya estamos luchando. Y ya estamos. Aquí Pablo lo que nos invita es a escoger el bando correcto, a escoger el bando vencedor. Pero luchando estamos. Y mi pregunta final, podríamos decir, para este estudio de la escuela sabática de este trimestre de la carta de Efesios, es
cuando tú hablabas de ese listón, ¿verdad? Que es verdad que puede parecer inalcanzable. Cuando hablamos de esta lucha, que también parece que, aunque digamos lo de la victoria y que ya está ganada y todo esto, pues parece que cuando Pablo también nos advierte contra quién tenemos lucha y contra quién no, pues por nosotros mismos también no sabemos que no tenemos la posibilidad de vencer. Entonces, yo lo que me quedaría de este mensaje es que hemos sido llamados por el Señor para vencer. Y hay un camino para vencer. Y no hay otro camino para la victoria que no sea Cristo. Y que no sea poner en primer lugar a Cristo. ¿Somos peregrinos en esta tierra o hemos echado raíces y todos nuestros bienes materiales, todas nuestras ambiciones, todos nuestros sueños están por delante de Jesús? ¿O todo lo que Dios buenamente nos ha dado está a servicio de Jesús y a servicio de nuestra comunidad? Yo creo que planteándonos esto podremos ver un poco si estamos en el camino o no estamos en el camino. Pero las promesas son poderosas y Pablo está preparando una iglesia para recibir el Espíritu Santo de una forma masiva. Ahora ya lo tenemos entre nosotros. Si no, no estaríamos hoy aquí hablando de Jesús y con nuestros fallos queriendo seguir a Jesús, porque esto es del Espíritu Santo. Pero nos está preparando esa unidad, nos está preparando para recibir al Espíritu Santo y terminar la obra y terminar la historia. Porque una vez que esté predicado el Evangelio a todo el mundo, vendrá aquí. Venga, vuestra valoración final sobre el libro de Efesios y... Pues a la pregunta que hacías, vivimos en zona de conflicto. Eso es una realidad. Pero yo creo que el apóstol Pablo nos deja en valor con quién es ese conflicto. Pablo nos dice, si estás peleado con tu hermano, lo siento, pero no eres cristiano. Porque dice, en Cristo no hay judíos ni gentiles. Nos dice, en Cristo nos une más que lo que nos separa. Uh-huh. Y nos dice un texto que hemos estudiado este trimestre que es precioso. Vuestra lucha no es contra carne ni sangre. No te peleas contra el que tienes al lado. Tu lucha es contra el enemigo, contra Satanás, contra principados, potestades de tinieblas. Tu enemigo es Satanás, no es tu hermano. Con tu hermano, cuando te pongo la armadura, tienes el evangelio de la paz. Entonces, ese conflicto es con el enemigo y tu armadura es para combatir al enemigo. Entonces, no nos gustan los conflictos, pero vivimos en zona de conflicto. La cuestión es con quién tengo yo el conflicto, que eso es lo que Pablo nos deja claro. ¿Con quién estoy en conflicto? Si estoy con mi hermano, me he equivocado. Si estoy con Satanás, estás en el bando adecuado. Entonces, Jesús nos lleva a hacer una lucha contra Satanás, pero nos lleva a llevar un evangelio de paz con mi prójimo. Si esto lo traducimos y lo traducimos en una persona, lo traducimos en la vida de Jesús. Conflicto contra Satanás, vida de paz con sus hermanos. Jorge, tu valoración final. ¿Te has muteado, Jorge? Perdón, sí, estaba buscando aquí una declaración de Jesús. Está en Juan, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo como individuo realmente incorporo a Jesús en mi vida, de acuerdo a esto, y por el medio que está mencionando aquí Jesús, que es la palabra de Dios, entonces yo como miembro de una comunidad voy a ayudar a la unidad. Como miembro en mi familia voy a ayudar a la unidad. Como miembro en la relación social y laboral voy a ayudar a la unidad. Y finalmente eso se va a traducir en la sociedad, porque el mundo nos va a ver, somos espectáculo, y a lo mejor se pueden sentir atraídos. Dios prepara este plan para aquellos que se sientan atraídos, y vamos a ser los mensajeros de paz, como dice Pablo, remitiéndose a lo que decía Isaías, ¿no?
qué bendito, qué hermosos son los pies de aquellos que van llevando el Evangelio de la paz. Y obviamente yo me abono totalmente, ya Richard mencionó todo lo que pensaba. No tengo que confundirme. Toda esa armadura es para la lucha que yo tengo que tener personal con Satanás, no con mi hermano, porque si incorpora a Jesús en mi vida y mi hermano también incorpora a Jesús en su vida, no hay lucha posible. Orangel. Bueno, Pablo, en este libro de verdad me ha marcado mucho. Pablo nos pone en un contexto de salvación que te recuerda las últimas palabras de Jesús en la cruz, que dice: consumado es. Ya se pagó en totalidad. Como dice Esther, ya estamos en victoria. Y entonces esa sensación te hace entender a Pablo en su desespero de llevar este mensaje a tantas personas. Y por eso que cuando termina Efesios, que dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. O sea, él te pone en un contexto y te pone en una situación y te dice: ponte en mis zapatos. Ahora entiendes de la buena nueva. Ahora entiendes de esta noticia que debe ser llevada a todo el mundo. Entonces te lleva a un evangelismo dinámico, activo y potente. O sea, el Efesios, de verdad, en mí me reaviva esa llama de cuando me recién bauticé. Que quería decirle a todo el mundo: epa, mira, conozco de una verdad, y esta verdad es porque soy victorioso, porque Jesús me dio un regalo que no merezco y es el mejor regalo que te puede dar alguien. Y sales de ahí con esa emoción de: epa, no nos queda tiempo. Tenemos que hacerlo ya. Tenemos que llevar este mensaje a tantas personas. Y Pablo termina con esta carta diciendo justamente: esta es mi posición, y le seguiré contando de lo que estoy haciendo. Es por esto, porque nos plantea que este es el contexto de salvación. Este es el contexto de tu actuación en esa situación. Y esto es lo que tenemos que hacer. O sea, Efesios es una llama reavivadora. Y además de lo que tú dices, fijaos cómo se despide el apóstol. Después de todo esto que hemos comentado, de lo que tiene que decirnos, dice: va a ir Tíquico. A vosotros le preguntáis, no hay nada que esconder. Muchas veces nosotros vamos por la vida diciendo que no, mi vida privada, ¿no? Mi vida ¿Cuáles son las letras privada, ¿no? chiquitas? Y tal, y que no te enteres mucho de por dónde voy. Y que el apóstol dice: pues esto va de, sabéis, vosotros me conocéis, yo os conozco y vosotros me conocéis. Pero fijaos cómo se despide, ¿no? Dice: que Dios el Padre y el Señor Jesucristo os den a los hermanos paz, amor, con fe. Es decir, paz y amor, es lo que estaba comentando José, ¿no? Y paz, y que den su gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesús con su amor inalterable. Es decir, que tenemos que expandir la gracia, que no hace falta ser entendidos, super teólogos, no vamos un par de palmos por encima del suelo creyéndonos mejores. Al contrario, somos repartidores de gracia. Esa gratitud. Y está relacionado que lo que tenemos que hacer es compartir lo que tú decías, que no te lo quedes, que esto no va solo para decir: ya soy salvo, ya estoy más cerca de mi Señor y mi Jesús y tal. No tiene sentido si no compartimos, si nuestras relaciones no las mejora y si no repartimos estos atributos. Compañeros, no sé si queréis aportar algo más. Ya Juan Luis nos está haciendo alguna señal de que abajo empieza el sermón. Yo pensé que era un saludo. No está haciendo señas. Oye, van bien. Hoy terminamos Efesios, empezamos temática nueva, el sábado que viene comenzamos un nuevo trimestre enfocados en la misión. Eso es algo que vamos a recalcar y seguro que nos vamos a hartar de oírlo. La misión, y vamos a ver cómo en la Biblia se lleva este tema con diferentes historias bíblicas. Así que os animamos a engancharos a esta temática y a gustar del texto bíblico, sobre todo porque es el mismo objetivo de siempre: afianzar y acercarnos a Jesús. Vamos a hacer la mirada hacia el sermón. Hoy comparte con nosotros la principal reflexión en el culto Mariano, así que le vamos a pedir a Juan Luis que nos conecte con la capilla.